Bien, presente aquí en la redacción de LT39 Noticias, el historiador local Damián Richardo Castro. Damián, buen día. Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bien, Damián, el 17 de agosto se cumplió un aniversario más del Padre de la Patria. Padre de la Patria para Argentina, pero también recordemos que tanto para Perú, en Perú se lo recuerda como obviamente el libertador y con los títulos de fundador de la libertad del Perú, fundador de la República y generalísimo de las armas. Y en Chile también su ejército se ha destacado con el grado de capitán general. Es decir, que la figura de San Martín, obviamente a nivel latinoamericano, pero también su nombre a nivel mundial, es muy reconocido en la historia. Sí, yo haría ahí algunas acotaciones. Sí. En primer lugar, lo que plantearía es que la patria para él era todo Sudamérica. En eso coincide con Bolívar. Si bien Bolívar venía del norte, San Martín iba del sur, llevando a libertar a tres países actuales como usted nombró. Sí. Por lo tanto, para mí el título que ennoblece y engrandece su nombre es Libertador, porque el objetivo de él era obtener la libertad. Él luchó por la libertad. Inclusive cuando en algunos momentos, por los conflictos internos que vamos a tener en el Río de la Plata, se le pide a él que vuelva con su ejército para participar de esos conflictos internos, de esas guerras civiles internas entre unitarios y federales o centralistas y federales, lo que él va a hacer es negarse y va a seguir con su campaña libertadora hasta lograr concretar en lo posible la libertad de Sudamérica. ¿Por qué digo en lo posible? Porque cuando él ve que no tiene los apoyos correspondientes, que los recursos son escasos y se encuentra con otra persona que sí puede lograr concretar su sueño, que es la libertad sudamericana, sí, que es la entrevista de Guayaquil, él le va a entregar a Bolívar la conducción de la finalización de esa gran campaña libertadora, o esa gran campaña donde ya estos territorios no iban a estar en manos de lo que era el rey de España, sus sucesores, o de cualquier otra potencia extranjera. Eso es importante remarcarlo y tenerlo en cuenta dentro de la caracterización general que se había dado a la persona. ¿Cómo surge él? ¿Cómo se construye él? Él nace en 1778, el 25 de febrero, en Yapeyú. Su padre, Juan de San Martín, era una persona importante, un funcionario español, y luego con su familia se van a ir a vivir a España, donde él se va a formar militarmente. Esto es importante tenerlo en cuenta. En el regimiento de Murcia, allá en España, y él se va a inmiscuir o va a tener a partir de ese momento también la influencia de esas ideas de la Ilustración que planteaban que los hombres deben ser libres e iguales. Ideas que lo van a ir formando, y si bien él va a pelear contra los ejércitos napoleónicos en las tropas del rey de España, él va a lograr cuando viaje, por ejemplo, a Londres, etcétera, empezar a formar parte de esos grupos de debate, de esas nuevas ideas. Y son las nuevas ideas que él va a traer al Río de la Plata, cuando vuelva en 1812, con el grado de teniente coronel, ya que estamos hablando de los cargos que él tenía. Se va a presentar, por supuesto, ante el primer triunvirato, y ahí él va a plantear su incorporación a la lucha por la independencia de estas tierras. Por supuesto que ese primer triunvirato era moderado. Él llega con otra persona que es Carlos de Alvear, con quien después va a tener inclusive algunos conflictos, porque si bien fundan la logia patriótica, o la logia Lautaro, mejor dicho, la logia Lautaro, él, lo que él quiere es la independencia. Ahí justamente, Damián, quería llegar acá. Él introdujo la logia Lautaro en nuestro país. San Martín, con eso y con tantas otras ideas, obviamente, forma el grupo de aquellos hombres que tienen una mirada de lince, que pueden ver y proyectar de aquí en adelante, más allá de la contemporaneidad que están viviendo. Y recuperan las ideas de Mariano Moreno. Incluso el grupo morenista se incorpora a esa logia. El objetivo, vuelvo a repetir, es la independencia. Y si bien se va a sacar lo que es, o va a haber un movimiento que va a sacar al primer triunvirato y se va a formar un segundo triunvirato afín, el problema es que ese segundo triunvirato va a convocar una asamblea, que es la asamblea del año 13, que si bien va a avanzar en algunas cosas, no en la declaración de la independencia. Y ahí va a jugar un rol importante Alvear, que se va a ir separando de
el mismo San Martín, y que va a aprovechar también para aprobar rápidamente que San Martín se fuera al Alto Perú como jefe del Ejército del Norte, y así poder él tener el control y formar un gobierno unipersonal que va a ser después el directorio. Ujú. Hasta ese momento también otra persona que él tuvo en contra y que fue para mí el gran enemigo de San Martín interno fue también Bernardino Rivadavia, que era secretario de lo que fue el primer triunvirato. Que Siempre hay una contrafigura. Sí, y que siempre le va a ir planteando oposiciones. En este momento ahí, como secretario, vuelvo a nombrar, del primer triunvirato y como hombre fuerte del mismo. Por supuesto que él va a ser desplazado cuando se produzca el movimiento que va a terminar con el primer triunvirato y formar el segundo. Pero después, con el paso del tiempo, también va a ser un férreo opositor, porque es uno de los que lo llama, por ejemplo, en 1821, para que venga a participar de las guerras civiles, y como San Martín se niega, inclusive después cuando él ya se retira de la entrevista de Guayaquil y deja todos sus cargos, inclusive lo van a intentar asesinar cuando él vuelve a Buenos Aires, teniendo en cuenta que su mujer, Remedio de Escalada, en ese momento estaba falleciendo, estaba grave y fallece en esos días. Y por lo tanto después con su hija Merceditas tienen que abandonar el país. Esto es importante también que se lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque usted dirá, y en ese momento Rivadavia, vuelto al poder, ¿qué cargo ocupaba? Era ministro de Martín Rodríguez, el gobernador de Buenos Aires, ya se había disuelto el gobierno nacional, y era la persona más influyente en ese momento en el Río de la Plata, para que también tenganlo en cuenta. Y sus ideas eran unitarias, y lo veían a San Martín desde Buenos Aires como un traidor por no haber participado en los momentos que tenía que defender el gobierno nacional. Exacto. Eso para que también tengamos en cuenta la parte interna, porque acá tenemos que tener en cuenta lo externo y también lo interno. Sí, como siempre en la historia se vive tanto adentro, también con el contexto exterior que se está viviendo en ese momento. Pero las ideas, San Martín tenía una idea que, vuelvo a repetir, era la libertad. Sí. Y la libertad es solamente desenvainar la espada para defender a los habitantes de estas tierras de cualquier dominación extranjera. Es que ese era su estandarte. Por supuesto, y lo llevó hasta el último momento. Y no meterse en conflictos internos o derramar sangre interna de los habitantes mismos en luchas que para él no tenían sentido. Bien, Damián, sin lugar a dudas, San Martín es nuestro prócer más grande. Pero si hay algo que lo ha caracterizado a través de la historia, son sus célebres frases. Sí. Te digo una de ellas y vamos a charlarlas, algunas de ellas, porque yo creo que hay un bando de 1819 donde él plantea que la lucha por la libertad es una lucha que también lleva a la lucha por la igualdad de todos los ciudadanos, y así se tenga que luchar prácticamente desnudos, con sable en mano, con la ropa que las chinas o las paisanas les puedan construir. Se luchará, o vuelvo a repetir, en forma desnuda como los hermanos, los indios. No hay que olvidarse que él reconocía como personas en igualdad de condiciones y como seres humanos en igualdad de condiciones, tanto a las personas que hasta ese momento habían sido esclavas como a las personas que habían sido pueblos originarios, y que en esas ideas de que la conquista no daba derecho, lo reconocía como los verdaderos dueños de estas tierras, hasta el punto que en el Congreso de Tucumán, cuando Belgrano establece que tenía que haber una monarquía en base a un emperador inca de toda Sudamérica, San Martín lo acompaña. Una monarquía constitucional, decía San Martín, pero lo acompaña. Esa idea es acompañada ahí por el general San Martín. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y una persona que también en los momentos que veía disconformidades o cosas que no coincidían con su pensamiento y sus ideas, por supuesto que se sublevaba. Por ejemplo, cuando va al Alto Perú, segunda campaña al Alto Perú, que había fracasado después del triunfo de Belgrano en Salta y Tucumán y las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, la orden que le da el gobierno de Buenos Aires es arrestar a Belgrano y llevarlo preso y juzgarlo por esas derrotas. ¿Qué hace San Martín? No solamente no lo apresa, sino que le reconoce su grado de gran luchador y defensor de la libertad sudamericana. Exacto, eso lo definió a San Martín: pensar, sentir y actuar en la misma dirección. En la misma dirección. En la misma dirección. Y para terminar y para cerrar esta nota, yo terminaría con una gran frase de San Martín, porque vale
para la humanidad, vale para el ser humano en sí. Yo creo que una de las grandes frases, si no la mejor de él, fue: una derrota peleada vale más que una victoria casual. Por supuesto. Y no hay que olvidarse algo muy importante como cierre, que es saber también qué es lo que se conmemora el 17 de agosto de 1850 ya, su fallecimiento, alejado de su país en Boulogne-sur-Mer, Francia, esperando volver a su patria. Porque alejado por estos conflictos que nombrábamos y después y sobre todo los conflictos internos que había. En 1829 el 1828-29 él intenta volver a estas tierras, llega hasta las costas del puerto de Buenos Aires y ahí ve que inclusive sus lugartenientes o personas que lo habían acompañado a él en las guerras por la libertad se estaban enfrentando. Estoy hablando de Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, que está sufriendo un levantamiento del general Lavalle, otra persona que había peleado con San Martín, que lo termina derrocando y que lo termina fusilando a Manuel Dorrego, y en esas luchas internas de federales y unitarios vuelve a Francia y ya casi prácticamente ciego, con úlcera, entre otras cosas, fallece un 17 de agosto de 1850. Algo importante para destacar, dos cosas. Sí. En su testamento establece dos párrafos importantes. El primero, que va a legar su sable al brigadier general don Juan Manuel de Rosas por haber defendido la soberanía argentina. Estamos hablando del combate a la vuelta de Obligado, muy importante ese reconocimiento al brigadier general don Rosa, otra persona que después va a morir exiliado, también hay que tener en cuenta eso, y la extrema pobreza, como muchos de nuestros próceres. Y también hay que tener en cuenta que en ese testamento San Martín lo que plantea es volver, o que su corazón descanse en algún momento en su patria. Y eso se va a dar recién en 1880, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, cuando pueda venir a estas tierras y descansar acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Catedral Metropolitana, donde está hasta el día de hoy descansando, seguramente muy felizmente, por estar donde él inició su vida, donde él inició sus luchas y donde él dejó todo por un ideal y por su patria. Patria que es más grande muchas veces que el Río de la Plata, pero patria que nos ha permitido a nosotros mantener y ser libres, y que tratamos o seguimos tratando de que esa libertad se mantenga, y si bien en algunos momentos algunos organismos internacionales u otras potencias intentan condicionarnos, nos posicionamos en la defensa de esa libertad y también avanzar en la concreción de algo que nos ha quedado pendiente, que es la búsqueda de la concreción de la igualdad para todos los ciudadanos que habitamos en estas tierras. Exacto, y nada mejor que terminar esta nota, Damián, con otra frase de San Martín: si somos libres, todo nos sobra. Es verdad, y no importa nada lo demás. Exacto, muchas gracias, Damián. Gracias a vos. Gracias.